Entonces, ¿no? Con periodo de expansión o crecimiento y retracción o crisis, ¿no? Eso es algo característico de las economías de mercado y que no tienen solución. ¿Ya? Hay toda una teoría, ¿no? Una teoría económica del capital, ¿no? Que explica dicho proceso, ¿ya? Son límites al crecimiento, bueno, que tienen otra naturaleza que ya no podemos explicar acá, ¿no? Ya en especialidad, pero el momento más crítico de dichos periodos de retracción, ¿no? Claro, cuando ya la economía no puede dar más, ¿no? Porque se ha creado una burbuja artificial, ¿ya? No hay forma de sacar mayor, de extraer mayor riqueza, ¿no? Del valor real de la economía y del trabajo. Entonces hay una recesión, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, el periodo de retracción más crítico se vivió pues en el mundo tras el crack de 1929. ¿Ya? Este es bien conocido, ¿no? Y como consecuencia de ello podemos afirmar que, ¿no? Ya, veamos la primera, ¿no? Que dice, la economía soviética se convirtió en el modelo a seguir al ser la primera en superar la crisis. Bueno, todos sabemos que no es así, ¿no? Porque al contrario, la economía soviética se vio aislada. Claro, no padeció la crisis por su tipo de régimen estatal, ¿no? Es decir, no depende del mercado, por eso que ni siquiera sintió la crisis, ¿no? O sea, claro, está al margen, no está aislada, ¿no? Económicamente, ¿ya? Porque no es una economía de mercado. Entonces ahí el enunciado no encaja, o sea, ni de lejos, ¿no? La segunda sí, ¿por qué? Porque al promover en una época de crecimiento, ¿no? En general que puede ser especulativo, real, fictos, ¿ya? Surge o cambia la composición social, ¿no? Es decir, todos lo sabemos, aparece una mayor clase, una clase que se incorpora a este proceso de crecimiento, con nuevas actividades, hay más calificados, nuevas carreras, en fin, ¿no? La gente va más a la universidad porque hay más dinero, pues, ¿no? Obviamente se da consumo, ¿ya? Entonces, obviamente que cuando entra la crisis, el sector más perjudicado es justamente esta clase media. Claro, lo que pasa es que en ese proceso de crecimiento, la clase media pone expectativas en su propio desarrollo económico, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando hablamos de la clase media, vemos que en la época de apogeo, ¿no? Incorporan otras actividades, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, al sector privado, por ejemplo, ¿no? El consumo de automóviles, de colegios caros, ¿no? De uso del crédito, de compra de equipos, de artefactos, de casas, de departamentos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si entra una crisis? Obviamente se quedan endeudados y ante la recesión por la recesión financiera, la quiebra de miles de bancos y la pérdida del empleo, obviamente entra en una etapa de desesperación, ¿no? Recuerdan que el CAD 29 arruinó no solamente a gente de clase media, también a dueños de bancos, ¿no? O bancos medianos que también terminaron por suicidarse ante el panorama pues oscuro de la miseria, ¿no? Humana, ¿no? Así que en muchos países, por ejemplo, ¿no? En muchos países donde, como el caso de Alemania, por ejemplo, ¿ya? Esta clase media apoyó el régimen de Adolfo Hitler, o en Italia al régimen de Benito Mussolini. Pero claro, hablamos del CAD 29, entonces obviamente el país más señalado es Alemania, ¿no? Que entró a una época fascista, debido a las condiciones y a los aspectos que nosotros estamos señalando, ¿no? Entonces, el régimen nazi que ofreció, bueno, ofreció trabajo, ofreció empleo, ¿no? A la clase media continuar con su proceso de crecimiento y expansión, pero claro, en una nueva condición que ya era de guerra, ¿no? Porque en el libro, bueno, en su programa, ¿no? De gobierno, los nazis prometían en el Mein Kampf, ¿no? En el libro de Hitler, ¿no? El Mein Kampf se prometía pues una guerra mundial que haría crecer de sí o sí de todas maneras, en caso de victoria, a la raza aria, ¿no? Entonces, por eso que
como consecuencia de ello, se consolida y se difunde la ideología fascista, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque recordemos que en Alemania también, como en muchos países que adoptan estos modelos, habían políticos de origen bolchevique o influenciados por el bolchevismo que planteaban pues proponer un tipo de gobierno alternativo, ¿no? Lo cual se veía como una amenaza, ¿no? Por parte de las élites, tanto de Alemania como de aquellos países que tomaron el camino del fascismo, ¿no? Entonces, la respuesta B se encaja perfectamente en la pregunta, porque la C dice los diversos países de América Latina se consolidaron gobiernos democráticos. Eso no es así, es absurdo, porque en los años 30, que es la época del fascismo, ¿no? Del nacionalsocialismo, en el Perú se establece, por ejemplo, que es América Latina, ¿no? Obviamente el Perú, el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Que tuvo, o el tercer militarismo, que tuvo una orientación pro-fascista, ¿no? Y la 4, ¿ya? Una característica de los gobiernos fascistas es el proteccionismo, una característica, ¿no? Entonces ahí dice, las barreras proteccionistas se redujeron, no, al contrario, se ampliaron, ¿no? Cuando decimos reducir es que se permite políticas de libre mercado. No, más bien las barreras proteccionistas no se redujeron, sino que se incrementaron para alentar justamente la recuperación de la economía, ¿no? Y hacerla independiente, como Alemania, ¿no? La volvió casi autárquica, ¿ya? Prácticamente aislada del mercado mundial, y así fortalecer su mercado interno y así reactivar la economía, obviamente, ¿no? Bueno, ya, esto en la pregunta, claro, ¿no? Ampliar, ¿no? Cuando reducimos es que se quitan barreras, pues, ¿no? En cambio, para que sea correcta, se ampliaron barreras proteccionistas, ¿no? Hay un buen ejemplo de esto, que lo vemos en la calle a veces cuando vamos a pasear o a comprar, ¿no? Y ustedes han visto esos carros antiguos que se llaman bochos o Volkswagen, ¿no? Es el Volks, ¿no? Es una palabra alemana, Volkswagen, que significa, Volks es pueblo, ¿no? Volks es el pueblo. Y Wagen, bueno, auto, ¿no? Volkswagen, el auto del pueblo, ¿no? El auto que los alemanes de la época del nazismo, es el mismo modelo, ¿no? El escarabajo, ¿no? El modelo nazi, que se creó para la población y que hasta los obreros tuvieran su auto, ¿no? Así fue, ¿no? Es el auto del pueblo, ¿no? Obviamente, ¿ya? Y es baratito porque tiene 4 cilindros, así que con un galón recorre 50 kilómetros, ¿no? Es barato, ¿no? Súper barato, yo diría. Económico, rápido, el automóvil chiquito y urbano, ¿no? Porque es pequeño, bueno, o sea, en una ciudad congestionada, ¿no? Era apropiado para la Alemania de esos años, ¿no? Bueno, entonces la respuesta sería ahí la B, ¿ya? Entonces la marcamos, ¿no? La B. ¿Ya? Y en la 8, ya, ya, claro, es también, ¿no? Pero recordemos que justamente también es una buena idea, podría ser, ¿no? Una alternativa. Pero si vemos el contexto, el crack del 29 desprestigió la economía de libre mercado. Por eso que no podría ser, pues más bien se rechazaba. Casi todos rechazan el libre mercado, ¿no? En los años 30, ¿ya? Porque lo ven como una época de especulación. Y en efecto, ¿no? Los estudios de historia económica señalan pues que los banqueros manipularon todo para enriquecerse y muchas familias, ¿no? A través del negocio oscuro de la bolsa y para que mucha gente desinformada invirtiera en la bolsa y quedara endeudada, como en efecto ocurrió, ¿no? En cambio, aquellos que invirtieron se salieron rápidamente, ¿no?
antes que ocurriera el crack. Justamente una semana antes, muchos vendieron sus acciones para retirarse sin pérdidas y dejaron que el resto se arruinara, ¿no? Bueno, la 8, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue la conflagración mundial que dejó el mayor número de muertos registrados en un conflicto. Sobre el desarrollo de este acontecimiento establezca el valor de verdadero o falso según las siguientes afirmaciones. ¿Ya? Entonces aquí, vamos a reducir acá un poco. Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿no? Aquí la clave sería a ver, la guerra relámpago desplegada por Alemania tuvo éxito en diversas regiones como en Inglaterra, es falso, ¿ya? Porque allí no se aplicó la guerra relámpago, ¿no? ¿Ya? Básicamente es en el ámbito terrestre, ¿no? Y la confrontación entre Alemania e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial fue aérea y marítima, ¿no? Principalmente. Entonces la primera es falsa. ¿Ya? La segunda es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que Alemania es derrotada, firma el armisticio, ocupa París, ¿no? Y el país, luego de un acuerdo con el gobierno alemán, accede a la partición del país en dos estados, ¿no? O dos regiones, uno bajo control alemán y la otra independiente, favorable al nazismo, conocido como el gobierno de Vichy, o Vichy, ¿no? ¿Por qué Vichy? Porque la ciudad de Vichy se convierte ahora en la capital de Francia. Entonces, es verdadera. ¿Ya? Y en toda la guerra mundial hubieron grandes batallas, ¿no? Pero la batalla decisiva de la guerra se produjo en Stalingrado, ¿ya? Que inició la contraofensiva soviética en todo el frente. ¿Ya? Esa es la batalla más recordada de la historia, de toda la historia, ¿no? Porque hay películas, todo, pero la más recordada, la que está presente por la cantidad de tropas que se utilizó y que prácticamente significa el fin de los nazis, ¿no? Ya en la guerra, ya no tenían nada que hacer, fue en la gran batalla de Stalingrado que duró casi 6 meses, ¿no? Ya aquí fue derrotado el ejército alemán con la pérdida de casi 1 millón de hombres, ¿no? E inició la contraofensiva soviética. ¿Ya? Esa batalla era decisiva, ¿no? Y los nazis la perdieron por errores, bueno, garrafales, ¿no? Así es. ¿Ya? Garrafales, sobre todo, se pudo salvar a las tropas nazis y cuando el alto mando alemán le pide a Hitler retroceder, recuerden que Hitler nunca retrocedía, dijo que no retrocedía, que no les iba a dar el permiso y en efecto, ¿no? No retrocedieron y bueno, se produjo el fin de ese octavo ejército, ¿no? Al final el general von Paulus tuvo que claudicar y entregar ya sus tropas maltrechas y enfermas a los soviéticos, ¿no? Por lo que es una gran batalla y una gran película, ¿no? Stalingrado se llama. ¿Ya? Ahí se ve las estrategias de la victoria soviética, ¿no? Utilizaron de todo, el pueblo mismo peleó, ¿no? Niños, ¿no? En fin, mascotas de todo tipo. Bueno, es todo un hecho, ¿no? Bueno, es verdadero entonces, y tras la derrota japonesa se formó las Naciones Unidas como un organismo multinacional para evitar futuros conflictos internacionales. Entonces, eso también es verdadero. Que no haya ocurrido así no significa que no sea verdadero, o sea que, claro, no ha habido guerras después, pero bueno, esa fue la intención, como está en la Carta de las Naciones Unidas. Lo dice, ¿no? Para evitar futuros conflictos internacionales. Por lo tanto, la clave es la A. ¿Ya? Entonces ahí la tenemos, ¿no? La A. Voy a poner así porque mi mouse falla. Bien.
Ahora veamos la 9. Vamos a quitar un poco de tamañito. Ahí está. Bien, entonces también habla de la Guerra Fría. ¿Ya? Podemos ver. Muy bien, la C. ¿Ya? Es una pregunta sobre orden cronológico, ¿no? Sobre el tema de la Guerra Fría, ¿ya? Que se inicia al culminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, las superpotencias entraron en una rivalidad, una disputa, ¿no? A nivel ideológico, político, económico, cultural, militar, para demostrar cuál de los dos sistemas podía generar mejores condiciones de vida y atraer así a diversos estados en sus zonas de influencia, ¿no? Entonces, allí la respuesta es la C, ¿ya? Entonces, ese es el orden cronológico, ¿no? Ahí lo podemos marcar, ¿ya? Primero, después de una larga lucha nacionalista, ¿no? En 1947, Inglaterra, ¿no? O el Imperio de Gran Bretaña reconoce la independencia de la India, ¿no? Así fue, ¿ya? Luego, los países de Europa del Este crean el Pacto de Varsovia, ¿ya? Luego, en Cuba, ¿no? Se produce la llamada Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista y finalmente Estados Unidos fue derrotado en la guerra de Vietnam, ¿no? Que también ya hemos comentado, ¿no? Donde Estados Unidos, bueno, es derrotado finalmente, ¿no? En una guerra, bueno, que se produce básicamente, ¿no? Cuando uno vemos el tema de la guerra de Vietnam, que es un hecho ya conocido, si lo vemos es pues fácil de entender, ¿no? Ya, Estados Unidos hace una invasión a un país pequeño. Cualquiera que sea el móvil, ¿no? Evitar la expansión del comunismo, en fin, pero lo cierto es que fue una invasión, ¿no? Y obviamente esto no fue aceptado por la gran mayoría de la población vietnamita en el sur, claro, en el norte obviamente no estuvo en guerra, pero en el sur sobre todo. Entonces, ese yo pienso que fue el error principal de los norteamericanos, ¿no? Bueno, entonces está en la 9, entonces sería la C, ¿no? Como se ha mencionado. Y ahora veamos la 10. ¿Ya? Entonces aquí la 10. Ujú. Muy bien, a ver qué dice el resto de la 10. Sí, ahora vemos lo que dice el consenso, la mayoría. Sí, hagamos un poco de memoria. Es un poco sencilla la pregunta, ¿no?
Bueno, la respuesta es la D, ¿ya? La D, ¿no? Vamos a marcarla. Esta es la respuesta, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué no está en la primera? Porque el Seguro Social Obrero lo crea más bien el gobierno de Benavides, ¿no? Por esa razón. ¿Ya? Y los actos subversivos, claro, fueron con Sánchez Cerro, ¿no? Pero la primera lo hace el gobierno de este, Benavides, ¿no? La ley de amnistía general fue por Benavides también, ¿ya? La constitución fue de Sánchez Cerro. Pero además de ser cierta, está hablando de política y no, ahí dice que es un enunciado político y económico. Entonces, igual, el primero, por más que pueda ser cierto, supongamos que lo sea, ¿no lo es? No está la parte económica, ¿ya? Lo mismo en la C, ¿no? Dice, cerró la Universidad de San Marcos, que es cierto, y declaró la guerra a Colombia, ¿ya? Bueno, que tampoco es cierto, ¿no? Pero hubo un conflicto, ¿no? Amenaza de guerra, pero tampoco es una medida económica. Entonces, la medida económica, ¿cuál es? La ley de emergencia para perseguir políticamente al partido prista y luego la llegada de la misión Kemmerer para reformar la economía peruana. ¿Ya? Esa sí es una medida económica, ¿no? O un evento económico. ¿Por qué? Porque esa misión recomienda hacer una ley de reserva, ¿no? Del Perú. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la D. Bueno, ahora veamos la 11, ¿no? Ahí está. Bueno, un tema más actual, ¿no? Muy bien. Tener más respuestas. Así es, ¿no? Muy bien. La clave es la D, ¿ya? La clave es la D. Vamos a marcarlo, ¿no? Ya, cuando dice una característica económica, ¿no? Es una ciudad cosmopolita, cosmopolita, pero no es una característica económica, sino social. ¿Ya? La B dice que su influencia en América Latina se ha debilitado parcialmente la de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no se especifica ahí si es económica o política, ¿ya? Pero en realidad, ¿no? Más que debilitado, ha competido, ¿no? ¿No? Son el tercer país más poblado del mundo. Eso es falso, pues es el primer país más poblado del mundo, ¿no? ¿Ya? Y la cuarta sí encaja, ¿no? Es bien general, dice muy abierta, ¿no? Son uno de los productores y vendedores más importantes del mundo, ¿no? En efecto, eso es. Bien, entonces la clave es la D. ¿Ya? Pasamos a la 12.
¿no? La siguiente fotografía, bueno, hay que leerlo, ¿no? En la leyita, ¿ven? ¿No? Muy bien. ¿No? Dice la siguiente fotografía fue tomada durante el gobierno, ¿no? Revolucionaron las Fuerzas Armadas en el norte del Perú el 9 de octubre de 1978. Marque aquellas afirmaciones que se desprenden de esta imagen. ¿Ya? Entonces la clave, ¿no? La clave sería la C, ¿no? Así es. ¿Ya? La clave es la C, ¿no? Muy bien. Vamos a marcarlo. Bien, entonces, ¿por qué es la C? Porque recuerden que conocido como el escándalo de la página 11, ¿no? Así se le conoce, ¿ya? Y ese llamado escándalo fue el pretexto para el golpe de Estado al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Liderado por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Obviamente, ¿ya? Quien el 9 de octubre de 1968 ordenó la expropiación de esta empresa, ¿no? Norteamericana, la International Petroleum Company, IPC. ¿Ya? El mismo que luego, ¿no? El mismo día se va a celebrar como el Día de la Dignidad Nacional. Entonces, por lo tanto, el presidente en ese entonces era Juan Velasco Alvarado y no Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Se le conoce, ¿no? Ya como el Día de la Dignidad Nacional. Y bueno, la alternativa cuarta, esa es verdadera, ¿no? La cuarta no es cierta, ¿no? Donde se firmó el día de la firma del Acta de Talara con la IPC. Eso ocurrió con Belaúnde, pues, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos la siguiente pregunta. La 13. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Ok, a ver lo demás que dicen. Bueno, pregunta por una causa, ¿no? Es un antecedente o causa. Ya, esta dice la Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia contemporánea de América Latina y del Caribe, ¿no? Por la influencia que tuvo, pues obviamente, y consistió en la sublevación, ¿no? En 1953 por parte de un grupo, ¿no? Encabezado por Fidel Castro. Y una de las causas que provocó dicho estallido fue, ya, entre las causas, ¿no? Cuando dice derrota militar en la playa de Girón, eso no es una causa, ¿no? Es un hecho que ocurre ya en el gobierno, ¿no? De Fidel Castro. ¿Ya? Es decir, es posterior. Bueno, el segundo no tiene sentido, ¿no? Apoyo norteamericano a las fuerzas catristas, o sea, eso no es cierto, ¿no? Fue lo contrario.
¿ya? Y la respuesta sería pues la C, ¿no? Dominación eh, imperialista de los Estados Unidos, ¿no? Sobre Cuba. ¿Ya? Ahí está, muy bien. ¿No? Porque la otra, el derrocamiento de Fulgencio Batista, bueno, es absurdo, ¿no? Fue el derrocamiento en todo caso del presidente Carlos Príos Socarrás, ¿no? Aunque está muy lejano, ¿no? Bueno, en fin, ¿ya? Pero esos son un poco cercanos, ¿no? Bien, ahora veamos cerca de la 14. Bien, entonces, bien. Bueno, entonces la respuesta es la C, ¿ya? Ahí está, la C, ¿no? Vamos a marcarla, ¿ya? Entonces aquí la ponemos. ¿Por qué, no? Porque dice, ¿no? Habla sobre la caída de la unificación alemana, ¿no? Entonces dice posteriormente Gorbachev, ¿no? En 1989 se celebró el 40 aniversario de la creación de la República Democrática Alemana, produciéndose una ola de protestas aprovechando la visita de Mikhail Gorbachev, manifestaciones que culminaron con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. ¿Ya? Posteriormente, Gorbachev impulsaría la firma del Tratado 2 más 4, que se celebraría en Moscú en el año de 1990, ¿no? Entonces, con relación a este hecho, marco verdadero o falso. Bueno, acordar una unificación en torno a la República Democrática Alemana, no, eso es falso. ¿Por qué? Porque fue en torno a la República Federal, que era la economía más avanzada. ¿Ya? Entonces, fue al revés. Un ratito, se me ordenó. Mm, ya, bueno, ahí, siquiera. Ok, ya, entonces eso, la segunda, ¿no? La primera es falsa, entonces la segunda es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo dispuesto en la Segunda Guerra Mundial, los cuatro países eran garantes de las dos Alemanias, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Inglaterra, porque ambos pertenecían al Consejo de Seguridad, ¿no? Así que como eran los garantes de la división de Alemania, también lo eran de la unificación. Así que más las dos Alemanias, ¿no? El Tratado 2 más 4 encaja en la respuesta, ¿ya? Y se reconoció la reunificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental. Entonces ya no existía esa diferencia, no era un solo país, ¿ya? Y eso es verdadero, por lo tanto, la última dice permitió la coexistencia pacífica entre las dos Alemanias, es falso, ¿no?
porque una absorbió a la otra. Entonces, ¿no? La respuesta es la C. Bueno, ahí será. Bien, entonces acá, listo. ¿No? Entonces la C, la corta es la C, ¿no? La 14, la 15. ¿Ya? Lo mismo, verdadero o falso, ¿no? Del primer gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Entonces ahí, sí, muy bien, la respuesta es la B, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Es verdadero o falso, falso, verdadero, ¿no? Bueno, la primera pues es falsa, ¿no? No fue liberal, fue más bien de control de precios. El dólar MOC es verdadero, ¿no? Se hizo para incentivar al empresariado. Bueno, la tercera es falsa, ¿no? El Fondo Monetario declaró al Perú país digno de créditos. Eso es falso porque al contrario, ¿no? Lo castigó desacreditándolo, ¿no? Y bueno, la última sí es verdadera, ¿no? Mantuvo el subsidio y el control de cambios. ¿Ya? Entonces la 15 es la B, ¿no? Veamos la 16. ¿Ya? Entonces ahí la 16. Ujú. Sí, ¿no? Muy bien, la respuesta es la A. ¿Ya? Nos habla sobre la independencia de, ¿no? De Argelia. ¿Ya? Es el proceso de la descolonización. Y bueno, ¿no? Ahí lo vemos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En África, Asia y Oceanía se acentuó, ¿no? Debido a la debilidad en que quedaron las potencias por la destrucción de la guerra mundial, ¿no? Y el profundo nacionalismo de los pueblos y el interés tanto de los soviéticos y americanos de ampliar sus esferas de influencia. Así que en este contexto se firmó el Tratado de Viena en Suiza, ¿no? En la que Francia reconoce la independencia de Argelia, ¿no? La respuesta sería la A, ¿ya? Indochina, ¿no? No tiene nada que ver ahí, ¿ya? Ni Inglaterra, porque estamos hablando del acuerdo de Viena, pues, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces la respuesta es la A, ¿no? Los acuerdos de Viena, ¿no? No hay que olvidarlos. Ahora vemos la 17. Entonces ahí,
Sí, muy bien, ¿no? Ya, la respuesta sería la A. Bien, ese es cierto, ¿no? Ya, las demás alternativas son falsas, ¿no? Ya, el principal factor de la rendición, ¿no? O la derrota de Estados Unidos y su retiro de la región de Indochina fue la protesta masiva y democrática de la población mundial contra los abusos de Estados Unidos, ¿no? Ya, esto lo hemos explicado, ¿no? Esto, claro, generó pues un trauma en la juventud norteamericana de esos años, ¿no? ¿Ya? Uno, porque el pueblo de Vietnam, bueno, enfrentó pues con mucho sacrificio y valentía los bombardeos de la aviación norteamericana, ¿no? Que arrojaban bombas de napalm y sustancias cancerígenas, ¿no? Como el agente naranja, ¿no? ¿Ya? Eso los desprestigió dentro y fuera de su país. ¿Por qué dentro? Porque muchos de sus tropas, propios soldados, fueron sacrificados y muchos padecieron de cáncer, ¿no? Y muchos han quedado inhabilitados, discapacitados por ese agente, ¿no? Naranja. Bueno, lo otro es la protesta mundial, ¿no? Recuerden que esta protesta se ve en muchos ámbitos, ya académicos, escolares, culturales también, ¿no? Lo cultural, el hipismo, ¿no? Los hippies, ¿no? Esta suerte de protesta desalineada de la población también fue parte de ¿no? De esta respuesta. Bueno, y la juventud que exigía, pues, el retiro de este país, ¿no? Así que esto tuvo un impacto político en Estados Unidos, sí, porque hizo que el presidente Johnson no vuelva a postular a la presidencia, ¿no? Y ya más tarde, luego también del escándalo, ¿no? Watergate, Richard Nixon pues ordenó el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam en la conferencia de París, ¿no? Bueno, también conocido. Así que la respuesta sería la A. Bueno, para terminar, ya, la última, ¿no? La 18 sería también la A, ¿no? El control del petróleo. ¿Ya? Estas son las guerras del petróleo, ¿no? Las guerras del Golfo, así son llamadas, las guerras por el petróleo. Muy bien, entonces con esto terminamos y gracias por su participación. ¿Ya? Les deseo un feliz ingreso y bueno, ahí terminamos, ¿no? Muchas gracias, hasta luego. Ok, hasta luego, jóvenes.